todos, ¿verdad? Que hay un lenguaje que el mismo Dios desarrolló, un mismo forma de pensamiento que sirvió de marco para las libertades, para lo que está permitido y lo que no está permitido. Y el objetivo siempre ha sido ese, ¿no? Cuando uno lee un mandamiento, que nosotros llamamos mitzvah, que es distinto de los 10 juramentos, ¿no? Los 10 juramentos están allí y es el objetivo a donde va todo lo demás. Por ejemplo, si Dios propuso como juramento que no robaríamos, ¿verdad? Dice, no robarás. Entonces, en torno a esa promesa hay un sinnúmero de mandamientos que cuando tú empiezas a practicarlo es como si fuera un escalón y te va llevando a experimentar la promesa de no robar. En todo caso, si tú fallas en el escalón o te caes, la promesa te va a sostener. Es hermoso, ¿no? Es como si Dios te mandara una especie de anclaje. Tú estás subiendo una montaña, haz de cuenta. Arriba es donde tienes que llegar. Pero tienes que subir unos peldaños, unas cuestas, etc. Y Dios te ha puesto un gancho, una línea de vida, por si acaso te caes. Entonces la promesa es la que te sostiene. Y tú vas escalando. Y la idea de cada uno de nosotros es escalar lo que vaya dentro de lo que va entendiendo poco a poco. Por eso es que aquella expresión que está en el Evangelio, los apóstoles se acercaron, Señor, aumenta para nosotros la fidelidad. Que lo han traducido como aumentanos la fe. No, ellos decían, aumenta para nosotros la fidelidad, es decir, multiplica para nosotros tus maravillas o lo que tú puedas hacer por nosotros, ¿no? Y él le dice, es que si ustedes fueran fieles como un grano de mostaza, que es el más pequeñito, ustedes le podrían decir a la montaña que se mueve y se va a mover. ¿Por qué? Porque no es la cantidad de fe que tú tengas, que ese es otro concepto muy extraño en castellano, ¿no? Ten fe. Es que no se tiene fe, eres fiel. Y basta que tú seas un creyente que haya sido anclado por la promesa de un día, que tengas un día de ser creyente apenas, que si tú eres fiel en lo que aprendiste ese día, Dios se puede manifestar a través de ti. ¿Sí ves? Por ejemplo, hoy yo aprendí no robar. Ya el Señor, he tenido la experiencia con el Señor, no sé todos los mandamientos que hay que hacer, pero por lo menos he aprendido que no se roba hoy. Entonces, a través de tu ser fiel a ese mandamiento que aprendiste, Dios se va a manifestar a través de ti. Y no tienes que ser un super gurú de Biblia, ¿no? Basta que seas fiel en eso. Entonces, los mandamientos en hebreo nosotros llamamos mitzvah. Una mitzvah no es una orden, es una competencia, una cualidad. Aquí se habla de competencias laborales, no, algo así, ¿verdad? ¿Qué es una competencia? O sea, una cualificación, ¿cierto? Estás cualificado para ese oficio. Entonces, los mandamientos, las mitzvot en hebreo, son las cualificaciones para tú ser un mejor expositor de la fidelidad de Dios. Entonces, en torno a la promesa de no robarás, hay una mitzvah, por ejemplo, que dice pesa justas, balazan justas. Quiere decir que si tú tienes una tienda, pues no vas a robar, obviamente, y tienes que tener el peso justo que todo el mundo entiende que es. Y si todo el mundo no lo tiene claro, pues tú sí lo tienes que tener claro. O sea, porque si una libra pesa 500 gramos, pues en tu tienda siempre tiene que pesar 500 gramos. No, pero todo el mundo sabe que le quitan 20 gramos. No, pues acá no. ¿Ya? Pesa justa, balanza justa. Otra mitzvah dice, no le retendrás el salario al obrero, ¿cierto? Llegó el obrero, hizo su trabajo, pues páguele. No, aquí todo el mundo paga 15 días, paga a tal, ¿verdad? Que pasa mucho a veces con el tema comercial. No, que todo el mundo paga 60 días. Bueno, pero eso es el mundo, ¿no? Aquí si te dieron la mercancía, pues págala. Si no, no contrates o si no establece acuerdos, pero que no sea abusivo. Que no se vea que tú te estás aprovechando de la situación. Por eso decía, cuando vayas a contratar a un jornalero, cuando se acabe su jornada le pagas su trabajo. A menos que acuerdes con él unas pautas de pago
y todo, porque inclusive como economista uno sabe que eso se llama el valor de uso del dinero. El interés que uno paga, comercial y todo, es el valor de uso del dinero. ¿Cuánto cuesta el no tener yo el dinero por tenerlo otra persona? Entonces, si alguien trabaja y no le pagan en el mismo día, sino a los 3 días, esta persona que se retuvo el sueldo le está ganando provecho. Y el otro está dejando de comprar cosas o de tener un beneficio y tal. Y eso se llama costo de uso o costo de oportunidad. El no tener el dinero aquí y ahora cuando debía tenerlo me está privando de acceder a ciertas cosas y ya le estoy perjudicando. Y concuerda lo que hemos hablado. No puedes andar causando perjuicios por allí. ¿Cierto? Eso en torno al no robar. Por ejemplo, en cuanto al otra mitzvah relacionada con la promesa de no robarás, ¿cierto? Tiene que ver, por ejemplo, cuando tú labrabas el campo y Hashem dijo, le vas a dejar una esquina del campo a los pobres. ¿Ya? Esa última parte del campo no la vas a cultivar, a cosechar tú, esa se la deja a otro. Tú no podías llevarte todo el campo, tenías que dejarle un pedacito a los pobres. Porque si tú te llevabas todo, no, este es mi campo, este es mi cultivo, le estabas robando a los pobres. Fíjate, ¿ya? Y Dios estableció toda, y si nos ponemos a buscar, seguramente salen más mitzvot que se relacionan con la promesa de no robarás. Entonces, así cada una de esas 10 promesas, ¿cierto?, va a tener a su alrededor una serie de mitzvot y cada mitzvah a su vez va a tener de pronto alguna otra especificación por la cual tú empiezas. Por ejemplo, el tema del diezmo, ¿verdad?, que se ha hecho tanto mal uso y tanta mala cuestión y es muy sencillo de entenderlo. El objetivo del diezmo era, hay que empezar por ahí, la viuda, el huérfano, el necesitado, el extranjero y hasta el levita. 5 objetivos. Si alguien llevaba su diezmo al templo, el templo se iba a distribuir dentro de esas categorías. Lo que pasa es que en muchos lugares parece que nada más existe el levita. Y ya como que todo el mundo dejó de existir. ¿Me explico? Pero la viuda, el huérfano, el necesitado, el extranjero que viene. ¿Por qué el extranjero está metido allí? No es cualquier extranjero, a ver, vamos a explicarlo. Es ger, en hebreo dice ger. ¿Qué es un ger? Un ger es que si yo era moabita, o hagan de cuenta musulmán, para ponerlos en términos actuales. Yo soy musulmán, nací musulmán, pero he tenido la experiencia con el Dios de la Biblia y quiero dejar de ser musulmán. Y de mi comunidad me echó mi familia, todo el mundo, yo me quedo solo en el mundo. Por venirme al Dios de la Biblia. Dios estableció que parte de ese diezmo que entrara iba a sostener a estas personas que venían huyendo, refugiados, le llamaríamos hoy modernamente, pero no cualquier refugiado, un refugiado espiritual. Es una persona que viene rechazada de su entorno por causa de Dios, hombre, y que tú debes acogerlo, ¿no? Entonces, para eso era el diezmo. Entonces, por eso es muy difícil decir extranjero, porque no es igual. Sí, ves que la palabra es como intraducible, porque es una persona que viene de un refugiada espiritual de otro lado. Entonces, no es posible traducir la palabra ger por eso. Entonces, en términos judíos, o más comúnmente, se habla de prosélito. Es una forma interesante, aunque no completa. Porque no todos los prosélitos, terminaban en realidad interesados por Dios, sino porque había un interés a veces económico también. Bueno, eso meritaba un gran filtro, pero de todas maneras estaba allí. Entonces, viuda, huérfano, el necesitado. Es que no puede haber mendigos en medio de Israel. Ya, en medio del pueblo no puede haber mendigos. Para eso, si es que no hay suficiente para sostenerlo a todos, entonces hay otra mitzvah que va atiniente a eso y es el ser hospitalario. Hombre, mira, yo entre todos los diezmos que se reúnen aquí en la comunidad no alcanza para medio sostener a alguien. Bueno, que se vaya a turnar de casa en casa, ¿no? Que se turne una semana aquí, otra semana allá y ahí solucionamos el asunto. Y vamos a ver qué hacemos, si establecemos algún negocio, alguna actividad que nos permita, ¿ya?, solventarlo en lo posible. Y que la misma persona pues también
pueda desarrollar su propia actividad. Por ejemplo, fíjense ustedes que en Israel, contrario a lo que sucede en muchos países, si un banco le da una hipoteca a una persona, o un trabajo, o un negocio, y la persona va a fracasar porque no ha tenido para pagar, o el negocio se le va a caer porque no le necesita un poco más de inyección, el banco, en vez de embargarlo, le presta un poco más y se hace socio del dueño del negocio. Y comparten ganancias. Fíjate, inteligente, ¿no? Porque es que, ¿qué hace el banco con un local ahí vacío, improductivo? Y mientras que lo compra, a veces lo toca rematarlo, etcétera, pero el banco no. Y así se mantiene viva la empresa, se estimula el comercio, se estimula y él se va cobrando su dinero poco a poco. Fíjate tú la diferencia de venir a quitar y de hacerte socio. Son lógicas de negocio, fíjate tú, ¿cierto? Muy distintas a otros tipos de política que a veces son más agresivas y que quieren es arrebatarle todo a la gente. Entonces la gran palabra clave de Israel, y me acuerdo yo que me sentí como en el ejército, que cuando ya me contrataron en la empresa, me dijeron gracias por su cooperación. Y me sentí así como en el Mossad o algo así. Pero era eso, ¿no? La palabra clave de Israel es la cooperación. De hecho, hay una grandísima diferencia entre lo que se llamó socialismo de lo que es comunismo realmente. Y del comunismo, como para quitarnos de ese fantasma asociado con malos gobiernos, la palabra clave es cooperativismo. ¿Cómo surgió Israel? Surgió con base en el kibutz. ¿Qué es un kibutz? Un kibutz es una granja colectiva donde allá no importa si eres médico o eres ingeniero o eres doctor en algo, te toca recoger los huevos de la gallina hoy. ¿Me explico? Y tú vas con esa mentalidad de que no porque eres más preparado vas a ganar super sueldo y el otro nada. ¿Ya? Golda Meir, la que fue primera ministra de Israel, ella emigró con su esposo a Estados Unidos a un kibutz y a ella le tocaba a ordeñar la vaca y al esposo le tocaba recoger los huevos y al otro. Normal. O sea, ya en el kibutz no hay capas, ni estratos, ni nada. La comunidad. Y tienen todo en común, comen todos bien, normal. Dime. Ah, ok, pensé que había alzado la mano. Entonces, mira lo que es la cooperación, ¿verdad? Y no hay acumulación. El que quiera ahorra o de pronto guarda y vende por fuera, ya eso es otra cuestión. Pero no va a estar por encima de los demás, porque donde piensa estar por encima de los demás, pues ya no es de la comunidad. Ya se sale, porque no hay propiedad privada. Y es distinto de comunismo, y es distinto de socialismo. Porque cada quien trabaja por lo suyo y listo. ¿Cuál es la diferencia? Que es la cultura y la forma de pensar que te hace sentir que no necesitas de la cantidad de bienes que te ofrece un mundo netamente capitalista. ¿Ya? Que no está mal tener una buena televisor, pero en última, si tú revisas, pues vive feliz sin eso. ¿Ya? Que estando en un kibutz lo puedes comprar, sí se puede comprar, claro. Pero tú verás a ver cómo lo sacas, pero de kibutz no va a salir. ¿Me explico? Tienes que trabajar por fuera o acumular por fuera, pero adentro del kibutz no va a haber diferencias ni preferencias. ¿Ya? Fíjate, es muy distinto. Entonces, cada mitzvah te va capacitando para que tú adquieras unas libertades, porque acuérdense que habíamos hablado que lo de Dios son libertades, grados de libertades para las cosas. Entonces, tú en últimas no te sientes esclavo de nada cuando estás dentro de las mitzvah, porque si lo tienes bien y si no lo tienes tan bien, te da igual, en su momento lo tendrás, en su momento no lo tendrás. Eso es lo de menos. El Mesías lo dijo, Yehoshua, ¿no? O Yeshua lo dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea. Así que si tú te acostumbras a vivir en un kibutz, puedes vivir perfectamente en Nueva York. ¿Por qué? Porque vas a crecer sin necesitar tanta cosa. ¿Sí ves? Así de simple. Porque ya no tienes necesidad de. Simplemente esas son cosas, comodidades. Y el apóstol Pablo decía eso, sé vivir en la escasez
y sé vivir en la abundancia. Y eso va de la mano con lo que decía ahorita, que el judío es judío aquí y en Siberia, aquí y en Indonesia. ¿Por qué? Porque su forma de vida le permite ser libre de tener todas las comunidades de Nueva York o todas las carencias, no sé, de Camboya, y le da igual. Porque lo que importa es el saber hacer lo que está permitido y guardarse lo que no está permitido. Lo demás son cosas temporales que van y vienen, ¿no? ¿Cierto? Por eso el Mesías lo dijo, no traten de acumular tanta cosa aquí en la tierra porque aquí se lo lleva la polilla, el óxido y en últimas que se te va la vida en eso, ¿no? ¿Cierto? Acumulen más bien el reino de los cielos y todo lo demás les será añadido. Entonces, ¿cómo se llaman las comodidades que tenemos aquí, o ahora o mañana? Añadiduras. O sea que es una extensión de allá para acá, pero tú no necesitas más. ¿Sí ves? Necesitas, eso sí, estar lleno de, como decía el apóstol Pablo, estar lleno de todo conocimiento, ¿no? Que la palabra abunde dentro de ti, que sepas que tú seas un pozo. Y los pozos se consideran una buena parábola porque tú entre más aguas le sacas, más bota. ¿Ya? El pozo que tú no le sacas agua, pues hasta se puede dañar. Porque es que el agua fluye desde abajo y entre más le sacas, más se llena. Pero si tú no le sacas agua al pozo, se estanca y se pudre. ¿Sí ves? Entonces por eso entre más tú tienes, te vas llenando, tienes que ir dando, porque entre más saques, más fluye, más cosas nuevas fluyen, sale más agua de adentro. Pero si tú te enriqueces espiritualmente y te quedas callado, no compartes con nada, o le empiezas a poner precio a todo, si quieres saber, págame tal, te vas pudriendo. Porque ahí es donde entonces el conocimiento envanece. ¿Te das cuenta? ¿Por qué envanece? Porque no estás compartiendo. Y cada vez que uno comparte, aprende uno de las preguntas, aprende uno de todas las lógicas, de las inquietudes, y eso te va sacando ¿qué? De esfuerzo. Porque tú te esfuerzas en que la otra persona entienda y comprenda lo que tú le quieres decir. Cuando tú pierdes ese esfuerzo o esa preocupación, ya te estás empantanando. Porque ya estás dejando de sacar. Tienes que estar sacando constantemente. Entonces fíjate tú ese orden. ¿Qué pasa? Que todo funcionó así en el antiguo pueblo de Israel durante Moisés y todas las demás generaciones que vinieron, ¿verdad? Luego ya viene la desobediencia del pueblo. ¿Dónde empezaron a dañarse las cosas? Con el rey Salomón. Cuando el rey Salomón empezó a casarse con egipcias, con moabitas, con extranjeras, y permitió que vinieran los ídolos al templo y se formó toda una conducta que fue una bola de nieve, que se fue degradando. Todos los reyes que vinieron después no hicieron sino emular o imitar lo que él hizo, ¿ya? Sin ningún límite, sin ningún descontrol de nada. ¿Y qué pasó? Que eso se mantuvo y se llevó a todo el pueblo. A todo el pueblo. Entonces ya ahí pierde, mejor dicho, ahí se vuelve un cáncer con, ¿cómo es que se llama? Con metástasis. Sí, porque le dio a la cabeza, que es el rey, del rey sobornó al sumo sacerdote, el sumo sacerdote, listo, yo te cubro, no te condeno, y luego los hijos del sacerdote, los hijos del rey, la corte del rey, y eso se volvió sistémico. Cuando ya la corrupción espiritual y moral se divulgó entre todo el pueblo, ahí no quedó otra sino que se los llevaran en cautividad. Pasaron casi 200 años así, hasta que Dios dijo, ¿sabes qué? Aquí no hay nada que hacer. Esto se acabó. Y cogió una parte del pueblo, que fueron las 10 tribus, las seccionó, las dividió, se van de aquí. Y se las llevaron a las naciones y más nunca volvieron a ser reino. Se fueron esas 10 tribus. A las del sur, que a pesar de haber visto lo que pasó, de haber desobedecido, de haberse incurrido en deshonra precisamente, 150 años después de eso no aprendieron la lección, pero sin embargo, como Dios tenía una promesa vigente, que era que el Mesías tenía que venir, dijo, ¿sabes qué? Mira, por causa del Mesías no se van igual, porque tienen todo para haberse ido peor. Porque viendo a los otros y ustedes lo hacen, es peor.
¿cierto? Y de hecho hay una parábola en el profeta Ezequiel, o el profeta Jeremías, ¿verdad? De las dos hermanas. Creo que Ezequiel 23 por ahí. Habían dos hermanas en tierra de Israel. Una se llamaba Oholá y la otra Oholibá. Y Oholá, que eran las 10 tribus, se prostituyeron, se pusieron desordenadas, chao, se fueron. Pero vino su hermana, Oholibá. ¿Ah? Oholibá. Es mi tienda está en ella. O sea, mi tabernáculo que era el templo, ¿no? Oholibá. Lo vio su hermana Oholibá y hizo peor, dice así. Se fue y ella misma le pagaba a los extranjeros para que vinieran, que lo otro, tal. Total, que por causa del Mesías que no había venido todavía, Dios sabe que te ha salvado eso. Te vas a Babilonia 70 años y allá aprenderás muchas cosas y luego regresas y hablamos. ¿Ya? Y así fue. Ahí es cuando viene la cautividad de las dos tribus, Judá y Benjamín. Se fueron a Babilonia con Nabucodonosor, regresaron con el rey Darío, ¿ya? Se construyó el templo, etc. Y pasan entonces 500 años hasta que viniera el Mesías. Vino el Mesías, hizo todo lo que tuvo que hacer aquí, murió, resucitó, y 40 años después se acabó el templo y hasta el día de hoy. Ya van 1890 años de eso. ¿Ya? Y ya no va más. Entonces, estas dos tribus finalmente de Judá y Benjamín fueron dispersadas también. Los romanos echaron a los judíos en el año 135 después de Cristo. Y hasta 1948 es que pudieron regresar algunos. Hoy hay 16 millones de judíos benjaminitas en el mundo y apenas 6 millones viven en Israel. El resto está disperso en todo el mundo. Entonces lo curioso es que de los 6 millones que viven en Israel, apenas 1,5 millones se considera religioso. ¿Ya? El resto es completamente secular. Tanto así que Tel Aviv, capital mundial del orgullo gay. Imagínese usted. Sí. Sí, señor. Y así sucesivamente. Allá está prohibido predicar a Jesús. En Israel está prohibido con cárcel o con expulsión. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la historia tiene otra devenir bastante distinto. ¿Qué pasa en resumen? Que todo el pueblo finalmente se puede decir que está disperso. Por eso cuando Jesús vino, lo que dijo fue, yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si el Mesías de Israel, el Mesías bíblico, vino aquí a cumplir las cosas que tenía que hacer, las tareas que tenía que realizar. ¿Para qué? Para que las promesas de Dios se hiciesen realidad en nosotros. ¿A qué crees que te va a llevar la experiencia con Yehoshua? A las promesas. ¿Cierto? Entonces, si Yehoshua te derrama a ti Ruach HaKodesh, ¿para qué crees que es el Ruach HaKodesh? Para volverte a las promesas. Ahí se va a cumplir en nosotros, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, porque hasta el día de hoy el resto de la humanidad, a pesar de que sabe esos mandamientos, no los puede observar. Muchos sí, otros no tanto. Pero entre nosotros los creyentes, sí va a ser una completa realidad. Y tiene que ser así. Y tiene que ser así. Entonces ya un creyente, por eso decía ahorita que es creyente y dejó a su esposa, no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Porque es que está escrito, y Yehoshua lo explicó, que la única causal entre creyentes para que haya un divorcio es que uno de los dos pruebe que no lo era. Que no era creyente. ¿Por qué? Porque cometer una inmoralidad sexual, un adulterio, no es de creyentes. ¿Me explico? ¿Y por qué? Porque el Concilio de Hechos capítulo 15 dice, porque venían muchos que no eran judíos, que no eran de los apóstoles. No, yo soy elamita, yo soy de Libia, yo soy de Egipto. Queremos escuchar. Bien. Entonces los apóstoles tenían la duda, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente que viene ahora? ¿Verdad? Unos son de Soria, otros son de Valencia, otros son de tal, otros de Barranquilla, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con toda esta gente que viene? ¿Cuál es el orden con el que debemos conducirle en toda esta superestructura?
porque tenemos las 10 promesas, ¿verdad? Pero en torno a las 10 promesas hay más de 600 disposiciones de límites sobre la libertad y sobre el bien. ¿Cómo hacemos para que vayan entendiendo todo este conjunto tan enorme? Dios se manifestó y le habló a los apóstoles y le dijo, miren, para empezar, para que nos entendamos, vamos a empezar por los 3 delitos de muerte. ¿Por qué se llaman 3 delitos de muerte? Porque tú tienes que preferir morir antes que cometerlos. ¿Ok? Por eso se llaman de muerte. Primero, no. No. Es que tienes que preferir morir antes que violarlo. Fíjate la diferencia. Ejemplo, la idolatría. Ahí está el ejemplo de los amigos de Daniel. Que si no te adoras y te echamos en el horno de fuego, pues échenos. Eso es. Entonces, nada que tenga que ver con ídolos. ¿Sí ves? Ni comidas, ni cultos, ni desórdenes, nada, ningún tipo de cosa. Eso tiene sus niveles y tiene sus capas, ¿no? ¿Por dónde hay que empezar? Hombre, por la capa más obvia, que es tener el muñeco allí. ¿Cierto? Esa es la más obvia, porque hay otros niveles de idolatría que involucran el amor al dinero, que también lo dice la Escritura, ¿no? El amor al dinero es idolatría. Bueno, ya te darás cuenta si tienes amor al dinero, pero vamos a empezar por el ídolo. ¿Me explico? Ya te darás cuenta si tienes idolatrado a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. Ya lo veremos, pero empecemos con esto. Quítame ese cuadro aquí, quita eso acá. Y ahora después profundizando nos daremos cuenta si tienes otras idolatría tipo B, tipo C. ¿Ya? Empecemos con la A, idolatría tipo A. ¿Ya? Ya después veremos. Segunda mitzvah que tiende pues a este orden, y es que dijo, no cometan homicidio, absteneos de sangre. Fíjense ustedes que este grupo de los testigos de Jehová, cuando leen de la sangre, absténganse de sangre, ellos van, no, que no se puede hacer transfusión, nada, eso no es por ahí. Cuando dice absténganse de sangre es de homicidio. Yo pensaba que era del alimento No. Ahogado. No. Sangre, No, se refiere sangre es homicidio. ¿Ya? Entonces cualquiera dirá, no, pero yo no he matado a nadie. Bueno, esa es la tipo A, ¿verdad? Homicidio tipo A. Vamos a homicidio tipo B. Todo el que se enoja contra su hermano lo mata. Y si le dice fatuo, estúpido, vacío y tal, lo está matando. Bueno, tiene tipo B. ¿Sí ves? Después viene el tipo C y así sucesivamente. Entonces, pero se empieza siempre con el tipo A, ¿no? Lo literal, ¿no? ¿Cierto? Uno no sabe. Y la tercera mitzvah es justamente la inmoralidad sexual. Entonces esa sí es amplia y bastante específica. ¿Por dónde se empieza? Bueno, el que está casado no puede cometer adulterio. El que está de novio no puede ser promiscuo. ¿Ya? Porque se ha explicado pues que si hay una pareja de novio y llegan a tener intimidad, ya esa es su esposa. No se llama fornicación, eso se llama unión marital de hecho. Esa es su esposa. Pero si tuvo relación íntima en secreto, nadie se enteró y luego se estuvo con otra y luego con otra, eso se llama fornicación. ¿Ya? Entonces dice que un creyente no anda cometiendo fornicación. ¿Sí ve? Y que si tiene su pareja y no se ha casado y llega a tener intimidad, tiene que tener la gallardía de decir, mire, ya me uní de hecho con esta mujer. Porque donde no lo diga, está a riesgo de cometer no solamente adulterio, sino fornicación también. ¿Sí ves? Mira el orden de prioridades que estableció Dios. La idolatría, la inmoralidad sexual y el homicidio. Dice, con esos 3 tienes para que hagas un año de discipulado completo y detallado. Porque ya Moisés, con calma, tiene quien lo predique donde es leído cada Shabbat. Fíjate tú que esta primera comunidad de creyentes no tenía que discutir si era el domingo o era el sábado. Sabían de lógica, era lo normal, que había que reunirse en Shabbat a estudiar a Moisés. Ahora, si tú te pones a preguntar si eso es mandato del Espíritu Santo, si es mandato de los apóstoles, ¿qué iglesia hoy hace eso? De reunirse en Shabbat a estudiar a Moisés. No la hay. Lamentablemente es una carencia que tienen muchos hermanos y por eso estamos hablando. No es que aquí vamos a hacer ahora el grupo de los verdaderos, no.
Ellos aprenderán después. Nosotros hemos recibido simplemente la claridad de ese asunto y damos el paso adelante. Ya nos seguirán otros. Ya nos seguirán los demás. Habrá otros que se demoren más, otros que se demoren menos, pero nosotros no vamos a esperar a que otros se den cuenta de lo mismo para nosotros hacerlo. Sino que si ya sabemos que desde los apóstoles el día de reposo era el Shabbat y que había que en Shabbat estudiar a Moisés como parte de la preparación para que una persona recién llegada llegue a ser libre dentro de los mandamientos, aparte de la libertad que ha recibido del Mesías, oye, ¿listo? Eso es lo que hay que hacer. Entonces es lo que mencionaba ahorita, cada Shabbat, desde tiempos antiguos, Moisés, que es el Pentateuco, está dividido en 54 secciones. Cada sección se llama en hebreo Parashá. Y los profetas que le complementan, cada una de esas secciones se llama Haftará. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? Primero revisarse si ya está bien de estos 3 mandamientos de muerte. ¿Cierto? Bueno, ya yo me libré de estos 3, por lo menos el tipo A, estoy analizando el tipo B, y si ya pasé el tipo B, veré cómo estamos en tipo C, ¿verdad? Pero aparte de eso, tiene que venir a estudiar a Moisés. ¿Por qué? Porque cada sección, por ejemplo, una de las secciones, yo una vez hice el ejercicio con los niños y les puse a leer la sección de la Parashá Kedoshim de Levítico 19. Les dije, cuenten todos los mandamientos que hay allí. Y sacaron, creo yo, como 50 de esa sección. Ya dice, no pondrás tropiezo, no harás esto, no guardarás rencor, no harás una cantidad de mandamientos que hay en Levítico 19. Hasta el final, porque es larga ese capítulo, habla de las balanzas, habla de no retener el salario, habla de toda esa cantidad de cosas. Que si vas por el camino y ves un nido, no te lleves la paloma y los huevos al mismo tiempo. Una cantidad de cosas que dice, y Dios pensó en eso, y dice, claro. ¿Y qué tiene que ver Dios en eso? No sé, esa es su creación. ¿Cierto? Pregúntenle, esa es su creación. La tierra no es la tierra de los judíos, es la tierra de Dios para su pueblo Israel. Tan es así, que cuando el pueblo de Israel desobedeció, dijo, se van de mi tierra. Aquí solamente vive gente santa. ¿Ya? Aquí solamente vive gente que sea compatible con el ecosistema. ¿Ya me hago entender? Porque el ecosistema a nivel geográfico necesita cierto tratamiento, ciertos límites. Porque si tú analizas geográficamente Israel, es un terreno que depende absolutamente de la lluvia. Entonces, si Dios venía y decía, mira, cada vez que tú vayas a cometer alguno de estos delitos, alguna de estas cosas, yo te voy a cerrar la llave de los cielos, no te va a llover, no vas a cultivar, va a venir el hambre, pero yo no voy a andar dañando a mi tierra solamente por causa tuya, mejor te saco a ti. ¿Se me va a entender? O sea, la creación no tiene por qué estar pagando los platos rotos, demasiado está pagando ya. Y si tú a cada rato, al año que viene, cada 2 años, estás haciendo la misma conducta, y yo cerrando y todo el mundo secándose y todo el mundo muriendo, es más fácil sacarte a ti. Porque el problema eres tú. ¿Sí me hago entender? Es correcto, entonces no todas las veces está haciendo un diluvio, que Sodoma y Gomorra, que no. A ver, la creación se respeta. ¿Ya? La creación se respeta. Y por eso yo a veces inclusive, y lo he hecho de verdad, a veces yo veo a los animales en la calle y todo, a veces yo les digo así mentalmente, ¿no? Esto se acaba ahorita, no te preocupes. ¿Ya? ¿Serio? Tranquilo, ahorita ya nos limpiamos a nosotros, nos limpian a nosotros. Claro, porque tú ves a la creación padeciendo, ¿no? Y todo está desequilibrado, te toca matar, te toca porque hay plaga, etcétera, porque todo se descontroló por culpa de nosotros. Ponte a pensar en algo muy simple. Dios hizo todas las cosas bien, ¿verdad? Al principio, ¿cierto? ¿Quién fue el que pecó y transgredió y todo? Adán y Eva. Y Dios tuvo un dilema. Bueno, aquí tengo algo que hacer. Si yo saco este par de aquí y los expulso y no los dejo entrar más, estos no tienen dónde vivir. ¿Dónde van a vivir? ¿Cierto? Si toda la creación está bien y ellos son los únicos que están mal, ¿a dónde van a vivir? ¿De qué van a vivir? Y si decido salvar a la creación sola, ¿verdad? Pasa eso. Y si lo salvo a ellos, tendría que dañar la creación.
Así que por causa de nosotros, Dios sometió la creación a vanidad. Vamos a leerlo en Romanos 8:20, por favor. Romanos 8:20, mire lo tremendo que dice ahí. Así que a mí me da pena estar en este planeta. ¿Me explico? Me da pena con la creación. Lea en Romanos 8:20 en adelante, por favor. Perdón, sí. O desde el 19. Romanos 8:19. Ah, ok. Ah, bueno. Hombre, ni más faltaba. Mucho gusto, claro que sí. Claro que sí, mi hermana. Bueno, ¿cómo dice el 19? Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos. Eso. Vamos a prestarle atención a ese verso que es muy importante. Leamos fuerte desde el 19. A ver. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Adonai. Correcto, siga. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Correcto. La creación fue sujeta a vanidad. ¿Qué significa vanidad? A ver. En hebreo cuando decimos hevel, que traducen vanidad, no es lo vacío, no es como en castellano, no sé. Vanidad en castellano ni siquiera aplica. Hevel significa que es corruptible, que se daña, que se pudre. ¿Sí ve? Por eso el libro de Eclesiastés empieza diciendo Hevel, Havalim, Hakol Hevel. ¿Ya? Entonces traducen vanidad, vanidades, no. Corruptible de cosa corruptible, todo es corruptible. ¿Ya? La creación fue sujeta a corrupción. Y ahí lo dice, siga leyendo, hermana. Ahí lo sigue diciendo, será libre, léalo. Sabemos que todas las criaturas gimen a una y aún están de parto hasta ahora. Siga. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Ruach. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Correcto, pero hay una parte donde dice la creación será libre de esclavitud de corrupción. Ahí mismo lo dice. Permítame acá. 21. Es ese. Léalo, hermano, si lo tiene ahí. Ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de Dios. Eso, correcto. Voy a leerlo. Mira, desde el 20. Porque la creación fue sometida a Hevel, la corrupción, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió en la esperanza, de que también la creación misma será libertada de esclavitud de corrupción, ahí está, vanidad es corrupción, corruptible, que se daña. La creación misma será librada de esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está en la práctica. Es correcto. La creación está sujeta a Hevel, a corrupción. Y en la física se llama así. En la física le llaman entropía. Es el desorden presente en el universo. ¿Ya? El universo y todas las cosas está sujeta a un desorden, se va deteriorando. Cuando hablamos de desorden estamos hablando de extinción, estamos hablando de deterioro de todas estas cosas. ¿Ya? Maravilloso. Entonces, fíjate tú. Dios sujetó esta creación a un estado corruptible solo por causa de nosotros. Y en esa misma lógica, la tierra de Israel iba a tener allí a los israelitas, a los hebreos, a todos, hasta que fuese justo para con ella. ¿Por qué? Si los israelitas comenzaban a abusar de las bestias, abusar de los cultivos, de la tierra, por ejemplo, Dios dijo, la tierra de Israel me va a descansar una vez al cabo de 6 años. Durante un año completo no la vas a arar, no la vas a cultivar ni nada. Vas a comer lo que ella produzca. ¿Y sabe qué pasó? ¿Por qué fueron los 70 años a Babilonia? Porque no se observó esa misbah 70 veces. Imagínense, 70 veces en 70 años, un periodo de 70 años, nunca se observó eso. Y ellos, ¿sabe qué? Se van de aquí. ¿Ya? Se van de aquí porque la tierra tiene que descansar. ¿Ya? Imagínense eso. ¿Quedaría aprendida la lección o no? Y sin embargo,
no quedó aprendida. ¿Sabe por qué? Porque vino un sabio de la época de Jesús que se llamaba Gilel y se inventó un artificio ahí, un artilugio, para que la gente que tenía deudas que se suponía que debían cancelarse para esa época, firma aquí por debajo un papel donde tú me sigues debiendo después del año sí. Y todo eso se lo inventaron, ¿no? Lo hacían por apariencia. Sí, pura apariencia. O sea, preguntaban que... Sí, que estaba y seguía por debajo. Ese documento se llamó el Prosbul. ¿Ya? Y eso que era el bueno. Y eso que era el menos rígido. Pero mira, analizando, en realidad yo creo que han mal hablado, o sea, ¿cómo le digo? Han usado las palabras incorrectas para referirse a Gilel. Porque se dice, no, que Gilel era la interpretación más suave, y al decir más suave, tú te das la impresión de que es bueno, o el más noble. Pero resulta que cuando tú lo lees en hebreo, lo que te está diciendo es que la interpretación de él era la más flexible. Y flexible suena muy negativo, porque flexible quiere decir relajar la ley, permisivo. Ejemplo, en la época de Jesús, cuando estaban legislando sobre el divorcio, Shammai decía igual que Jesús. Shammai decía, no, la Torá lo único que dice ahí literalmente es que es la inmoralidad sexual lo que permite el divorcio. Gilel decía, no, lo que al hombre le parezca indecente. Imagínate. Todo el mundo votó, claro, le convenía a la sociedad entonces. Todos votaron en el Sanedrín, le dieron la razón a Gilel, pero Gilel no tenía la razón. Entonces la interpretación de él fue más flexible, es decir, más relajada, más negativa. Sí, entonces la Mishnah, por ejemplo, la Mishnah, que es un libro de literatura judía de la época de Jesús y un poco más, dice que si a la mujer el vecino le oía la voz, ya era divorcio. Le oía la voz. Sí, o sea que hablaba muy alto, gritaba. Sí, si salía a la calle sin el velo, le daba divorcio. Si no sabía cocinar, le daba divorcio. Y si encontraba una más bonita, le daba divorcio. Ese era latino. Entonces, tú te imaginas que viene el dador de la ley, viene el autor de la ley y encuentra semejante desorden y se va acá, ¿y esto qué significa? Ah, usted tiene una prostitución legalizada aquí, ¿cierto? Ah, ¿de dónde han sacado eso que Moisés le dio cauta por cualquier causa? No, señor, en ninguna parte de la ley dice eso. ¿Ya? Es que de hecho no lo dice en ninguna parte. Entonces han traducido mal cuando dicen que no, por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió. No, está mal traducido eso. Dice, la dureza del corazón es la que hace que Moisés les permita eso. ¿Sí me hago entender? O sea, es la caradura de ustedes, porque Moisés no dice eso. ¿Me explico? Es la caradura de ustedes, que es sinvergüenzura. Moisés no dice, es que... ¿Ah? Cierto, lo caradura de ustedes es lo que permite que Moisés, porque Moisés no dice eso. Claro, cierto, parece una contradicción. Dice, no, es la dureza de ustedes, o sea, la caradura de ustedes es la que les pone a decir eso a Moisés, porque Moisés no dice eso por ningún lado. Y es más, si tú lees la mitzvah de Deuteronomio 24, todavía es mucho más noble. Yo quisiera comparar diferentes traducciones sobre esa ley. La ley del divorcio en Deuteronomio 24. 24:1, léanlo. Supón que un hombre se case con una mujer y ejecute el matrimonio, pero después la encuentra desagradable, porque él la ha encontrado ofensiva de alguna forma. Imagínate tú eso. Eso es una traducción gileliana. No, léelo, óyelo, léelo. Supón que un hombre se case con una mujer, ejecuta el matrimonio, pero después la encuentra desagradable, porque él la ha encontrado ofensiva de alguna forma. ¿Viste? Gilel. Él le escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y ella lo envía y la envía fuera de casa. Gilel, eso es Gilel. ¿Sí o no?
Eso es hileliano. Otra traducción, a ver, Deuteronomio 24. Si un hombre toma esposa, Sí. si un hombre toma esposa y habiéndose acostado con ella sucede que no le agrada porque encuentra en ella algo reprochable, podrá escribir la carta de repudio, se le entregará y la despedirá. Algo reprochable, o sea, no te lo define y te lo deja como al criterio del... Y dice, y si no le agrada, ¿cierto? Dice, y si no le agrada. Y no aplicaba para la mujer que lo hiciera, era solo para que el varón. Ahora vas a ver, terminemos de leer y van a ver lo que dice realmente el texto. Lea ya, hermano, por favor. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, y hay un asterisco literal, dice no haya gracia ante sus ojos, porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la describe. Fíjate tú, al menos el asterisco salvó algo que dice literal, pero hizo lo mismo al final. Algo reprochable. Algo reprochable. ¿Allá qué dice? Cuando un is tomare una isha y se casare con ella, si ésta no hallare gen ante los ojos de él por haber hallado en ella alguna cosa impura, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su Nada, no está bien. ¿Alguna otra traducción dice algo distinto? Dice igual. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada, le tratará un nivel de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Imagínense. No le atina, ¿no? Vamos a ver lo que dice el texto aquí directamente en hebreo, ¿vale? Dice, cuando tome un hombre a una mujer y se haga señor de ella, ¿ya? Se haga señor de ella, eso tiene muchas implicaciones. Será que si ella no haya gracia en los ojos de él, cuando él encuentre en ella asunto de inmoralidad sexual, ¿ok? Está definido, es definición. Aquí sale la palabra hervá. Hervá literalmente es desnudez. Pero ¿cómo se utiliza hervá? En Levítico 18 dice, no descubrirás la desnudez de tu padre. ¿Qué es la desnudez de tu padre? Acostarse con la esposa de él. Me explico, no es verlo desnudo, es descubrir la desnudez. Entonces cuando está diciendo, y mira lo que dice, porque como en Levítico 18 hay muchas cláusulas de lo que se llama desnudez, puede ser que una desnudez sea que alguien tenga un vicio sexual complicado, que está especificado allí, ya para no dar mucho detalle, hay que leerse el Levítico 18, ¿no? Ajá, con el otro, tal, o con cosas extrañas. Tú te lees Levítico 18 y ya sabes lo que es una hervá, ¿ok? Ya sabes lo que es hervá, la desnudez, todas las categorías de desnudez que hay. Entonces aquí está diciendo, si ella, ojo, mira que anticipa la palabra gracia. Si ella no haya gracia en los ojos de él, cuando él encuentre en ella un asunto de desnudez, ¿ya? Exactamente, puede ser, por ejemplo, la ley permitía, por ejemplo, que si yo me iba a casar con una muchacha virgen, y ella salía que no era virgen, yo la denunciaba, decía, mira, no encontré virgen a tu esposa, a tu hija, tal, y la podían apedrear. Sin embargo, exacto, correcto. Sin embargo, si ella hallaba gracia en mis ojos, yo le decía, hombre, es duro, pero te lo voy a pasar. Es correcto. Claro, José era un hombre justo, decía, hombre, yo no te he visto que tú me hayas sido infiel, tú me dices que fue el Espíritu Santo, ¿qué tal? O sea, yo no lo puedo soportar. Yo no se lo puedo soportar, fíjate tú. Pero él no salió a denunciarla para que la apedrearan, ¿cierto? Es correcto, él dijo, bueno, pues que te juzgue la sociedad, no sé. Yo que quede libre, pues ya. Y tuvo Dios que revelarse y decir, hombre, mira, pasó esto, de verdad, ok. Entonces a eso se refiere. En ninguna parte aquí dice ni que le desagradare, ni cosa reprochable, ni cosa impura. Está hablando específicamente de un asunto de desnudez. Así dice.
¿Qué pasó? Que Hillel interpretó que asunto de desnudez era lo que a él le pareciera desnudez. Pero en el original, Dice desnudez, no dice ninguna, no dice nada. No, sí dice, no dice cualquier cosa, como dicen ellos. Dice desnudez. Asunto de desnudez. Y por eso es que Yehoshua al final dice, por tanto, en conclusión, cualquiera que se divorcie de su esposa con una razón distinta a la desnudez, entonces está cometiendo adulterio y hace que la divorciada cometa adulterio. ¿Te das cuenta? Porque no es un divorcio legal. No es un divorcio justo delante de Dios. ¿Te das cuenta? Y en el caso de un matrimonio que tenga la Torá, que guarde los mandamientos, y se acoge a estas leyes de Hillel, por ejemplo, o... No, es que, no. Digo que entre ellos haya problemas, pero no de desnudez. ¿Vale? Que sean problemas. Pero es que es distinto, vuelvo y le digo, por eso es que... Es que conocemos un caso de personas que se han divorciado porque ellos no se llevan bien. Eso no es razón. Y han sido aconsejados por No, personas. le voy a decir algo, mire, nosotros... No se puede. El apóstol Pablo fue muy claro. A lo sumo lo que procede es una separación. Pero quédese sin casar. O sea, que no se puede casar ninguna. Es correcto. O reconcíliese con su marido, es lo que está diciendo. Porque si son creyentes, escuche, si son creyentes y van a venir con esa historia de que es que se nos acabó el amor, que no nos entendemos, y se divorcian y se casan, están cometiendo adulterio. No es justo. No es justo. ¿Ya? Ojo que estoy hablando de personas creyentes. Otros casos son los que vienen de atrás del mundo, que han cometido y se han casado. Eso es otra cosa, ¿no? Estamos hablando, sí. No, hombre, si es de creyente no puede proceder eso. Allá tuvimos en la comunidad un caso, y fíjense ustedes, complementé. Porque era el primer caso que teníamos nosotros como tal, que eso es raro, ¿no? Una pareja, él toma a la muchacha embarazada de otro, cuando la conoció. Bueno, yo te acepto así, tranquila, yo le pongo mi nombre, tal. Bueno, la tomó así, no está bien, ¿no? Muy admirable, ¿cierto? Tuvo 2 hijos más con ella. Ya van 3 hijas. Después de 17 años de matrimonio, viene ella y dice, es que se me acabó el amor. ¿Ya? Y nosotros, pero ¿cómo así? Estamos entre creyentes. Pues no puedes seguir con ese argumento. No, ¿qué tal? Mira, vamos a orar. No oren por mí. Uy, esto se puso de otro nivel. Ante esa situación, yo muy extrañado, porque nunca me imaginé algo así. Yo le escribí al rabino, me acuerdo yo al rabino Eliezer Posner en Nueva York, una persona muy experimentada. Y pues como hablo hebreo y todo, ellos no distinguen si yo creo en Yehoshua, ¿no? Ellos responden, ¿no? Eso me impresionante. Y yo le escribí, yo pensé que se iba a demorar. Y le puse el caso, así como se los conté ahora, rabino, mire, una pareja así, ¿usted qué dice? El rabino dijo, vea, 15 días de separación absoluta. Que no se hablen, que no se llamen, que no se escriban. A los 15 días los reúnen. Y les preguntan cómo van. Si no hay solución, 15 días más. De cero hablar, de cero contacto. Si en 15 días más no hay solución, para bien, para bien, para paz. O sea, chao. Listo, yo tuve como pequeña referencia, pero no fue suficiente. Pero me vino a la mente lo que dijo nuestro Señor Yehoshua. Si alguien tiene algo contra ti, ve y tú en secreto y díselo y trata de ganárselo. El hermano ya había hecho eso con ella. Dice, si no te escucha, trae 2 o 3 testigos para que en presencia de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Fueron 2 o 3 testigos, ella tampoco quería escuchar. Si no escucha a los 2 o 3 testigos, díselo a la iglesia, ¿ya? A la comunidad, que si no escucha a la comunidad, tenla por gentil y publicana. O sea, incrédula. Entonces, eso se hizo. Y yo fui el encargado de redactar el acta. Habiéndose procedido en la fecha tal, con la señora fulana de tal, estando de testigos los señores tales, viéndose la comunidad el día tal, un acta gigante así.
se ha hallado a la persona fulanita de tal, gentil y publicana, culpable de no querer vivir con su marido. Así. ¿Ya? Yo mismo lo hice. Y todos lo leyeron, ¿no? Los ancianos, No, bien. Firmamos todo el mundo y le mandamos la carta. Y hasta la luz de hoy, ni más. Ni más. Ya se casó con otro tipo, ya tiene otra familia. No es creyente. No es creyente. Él se puede volver a casar porque él no es culpable. Por eso dice, fue hallado culpable de no querer vivir con su esposo. Porque entonces viene esa situación que también hay en la Torá una fuente para eso. Fíjate tú. Yo me quedé preguntando de dónde Pablo habría sacado esa conclusión que dice, si el incrédulo se quiere separar, sepárese. ¿Ya? Dice, sí, pero está escrito en la Torá. Hay un principio en la Torá, ¿sabes cuál es? Hay un mandamiento muy extraño allí, pero mira la vigencia que tiene. Dice, cuando vayas a la guerra y veas de entre las muchachas cautivas una que te guste, tú podrás llevártela a tu casa, le raparás todo el vello de su cuerpo, dejarás que llore a la casa de su padre un mes y luego vendrás a ella y serás su marido, su señor. Sucederá que si no hay gusto por ella, o sea, de parte de ella, entonces la dejarás ir libre y no la venderás como esclava porque la humillaste. Imagínense. De ahí se colige entonces que si el incrédulo se quiere separar, sepárese. ¿Qué es lo que te recomienda entonces? No unirte en yugo desigual. Porque tú sabes que si te unes en yugo desigual y el incrédulo se quiere separar, se va a tener que separar. No vas a poder hacer nada. Entonces por eso viene y dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque donde se presente una situación de divorcio no vas a poder hacer nada. Te va a tocar divorciarte. No vas a ser culpable tú, ni nada. Vas a quedar inocente. Pero entonces viene el tema de los hijos, de toda la vida se te hace complicada. ¿Ya? Entonces, en última, el mandamiento viene a protegerte a ti de que pases por una situación de riesgo de esa calamidad, ¿no? Y ya, hombre, si ya entre creyente, que todo el mundo conoció como creyente, te sale con una historia de incrédulo, wow, bueno, ya eso, ni modo, ¿no? Pero tú tienes que procurar y por eso hay que conocer a las personas y por eso tienes que, hasta en lo máximo, y ser muy específico además, ¿ya? Ser muy específico. Porque si los dos no están en la misma página, no hay nada. ¿Ya? Porque hay personas que pueden ser de pronto creyentes de una comunidad o algo, pero cuando tú comienzas a decirle, mira, es que Dios aquí no permite el cerdo. Ah, no, pero el cerdo. Uy, ya comienzan los líos. Hombre, mira, si no vas a estar aquí en la misma página, mejor dejémoslo aquí y no nos vamos a casar ni nada. ¿Por qué? Porque viene, por ejemplo, yo lo he dicho, allá tuvimos otro caso hace poco. Una muchacha que estaba llegando, venía a ser cristiana y tal, y llegó a la comunidad. Llegó siendo novia de un judío ortodoxo, pero se dejaron, en fin. A la nada sale ella ennoviada con otro tipo del mundo. O sea, totalmente secular. Y la tomo yo y le digo, ven acá, pero tú ¿en qué estás pensando? A ver, no, que es que ya me fue mal con un creyente, de pronto este incrédulo me va bien. O sea, con esa lógica me vas a decir a mí, como que da blanco y negro, negro y blanco, así. Y le empecé a preguntar, y yo le dije, mira, puede ser que esta persona incrédula sea altamente tolerante, respetuosa de tus creencias, eso puede pasar, hay gente así, ¿no? Pero lo que tú no sabes, y que la experiencia de la vida te lo dice, es que cuando vienen los hijos, viene el tema a flote. Porque si él le va a querer llevar a su Navidad, a su tal, tú vas a decir que no. Y si él lo quiere llevar a los carnavales, tú no vas a querer. Porque ahí es donde los hijos van a marcar la diferencia. Mucha gente a veces parece que se casa y como que no tiene los hijos en la cabeza. ¿Me explico? Como que no se ven con hijos, con un hogar
criándolos de una manera, etcétera, etcétera. Entonces se casan por enamoramiento, se casan porque se gustan, etcétera, tal, que el otro, muchas cosas en común, pero cuando vienen los hijos vienen las diferencias. Puede estar de soltero sin hijo, o sea, o casado sin hijo, y tolerarse muy bien y llevarse muy bien y todo lo demás. Pero cuando viene, ¿cómo vas a criar a los hijos? Ahí va a haber el problema. Ahí va el problema. Entonces por eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si tienen que estar en la misma página, hombre, cada quien tiene que saber que tiene que liberarse de la cultura de la que vino. Porque es que si a mí en mi casa me educaron de una manera para criar los hijos y allá de otra manera distinta, el equilibrio va a estar en la Torá. ¿Ya? Aquí hay una serie de mandamientos sobre la crianza de los hijos. Hay que estudiarlo, hay que conocerlo y actuar de conformidad a eso. ¿Ya? Porque si no, vienen discusiones. Por eso el apóstol Pablo decía, no discutan sobre opiniones. Las discusiones de nosotros se dan es por pura opinión nada más. Es que a mí me parece que tú... No, es que aquí no importa lo que usted opine. Importa lo que esté escrito. Si empezamos por ahí, nos vamos a ahorrar un mundo de discusiones enormes. ¿Sí ves? ¿Por qué? Hombre, yo lo he vivido. Digamos que tuve una experiencia, una relación con alguien que parecía que era creyente y todo, pero al ir ahondando en los mandamientos y proyectando la vida sobre los hijos y todo, vi que no estábamos en la misma página. Hombre, dejémoslo aquí ya. Ya, dejémoslo aquí. Porque si no vas a estar en este lenguaje, en este marco, no estás conmigo. Y así fue. ¿Ya? Tiene que ser así. Porque es que tú te enfrentas a una línea en el abismo y digo, pero es que me gusta, es que va a ser mi esposa, pero están los mandamientos aquí atrás. Y si paso adelante me voy hacia allá y... No, yo mejor me quedo acá. Déjenme tranquilo. ¿Ya? Sí, puede sonar emocionante, puede ser muy extremo, muy bonito, pero no, yo quiero una vida tranquila. ¿Ya? Entonces, lanzarme así hacia allá, sabiendo lo que me va a esperar, no, hombre, no se justifica. Y luego pensamos, Dios te sí, claro, no, Dios conviene. Entonces, mira, mucho tiempo que tendrías libre para estudiar, para aprender, no sé qué, te la vas a pasar orando para que se convierta. ¿Ya? ¿Sí me explico? Sí, porque hay gente que dice, no, yo me casé con él y Dios hará un milagro. No, así. Es que, pero si hay un orden establecido, oye, ¿cierto? Entonces vas a querer invertir, y mira que hay gente muy astuta, muy sagaz. Alguien una vez me dijo, pero la reina Esther se casó con el rey Asuero. Uf. Sí, y dije, sí, pero a ver, esa no es la regla general, ¿no? Y si eso pasó allí fue bajo un propósito de parte de Dios, porque de hecho Esther no se fue a ofrecer allá. ¿Por qué se llama Esther? Porque le escondieron, por el nombre de ella Hadassah, ¿no? Shalom. Pero le pusieron Esther porque viene la raíz satar en hebreo, que significa esconderse. Y su tío Mardoqueo la escondió, mientras que la buscaban, él la escondió hasta que la encontraron. A ella prácticamente fue conducida a donde el rey. ¿Esther no significa princesa? No, eso es otra cosa. Eso es Ishtar, que es el nombre de la diosa aquella. ¿Ya? Pero Esther en hebreo es escondida. ¿Ya? Pasa es que ellos jugaron con la diosa Ishtar, ¿ya? La diosa Ishtar y Esther, que suena parecido. Entonces, lo que hicieron fue ponerle un nombre que suene parecido, ¿no? Para que pareciera que ellos no sabían pronunciarlo, pero tampoco... Sí, hebreo. Sí. No, Esther es hebreo, Esther. Es la forma hebrea de alguna palabra que suena parecido en persa, pero es hebreo, ¿no? Entonces, fíjate tú, Esther no se fue a ofrecer allá, ni ella aquí, yo me quiero casar con el rey, tío, inscríbeme en la lista del harén. ¿Ya? No. Él la escondió y todo. Que las circunstancias y la cuestión del momento dieron, y Dios además porque ella no pidió para sí muchas cosas. De hecho, cuando la llevaron contra su voluntad, ella no pidió decoros ni para ganarse el puesto. Ella inclusive se hizo como la más feita de todas, precisamente para que el rey no la escogiera a ella. O sea que ese ejemplo pareciera de buenas a primeras, Esther con el rey Asuero. La cosa no es así. ¿Ah?
Ahí Dios dirigió todo, la puso en ella en gracia en los ojos de Él y tal, para preservar al pueblo al fin y al cabo. Pero no es la regla como se construye un matrimonio realmente. Ya. Y fíjense ustedes, por eso es la decisión fundamental. Ya. Y fíjense ustedes, por eso es la decisión fundamental está aquí. Si vas a estar en el mismo libro, nos vamos a entender de maravilla. Llegó otro matrimonio a la comunidad de afuera, ya, que siempre viene gente de afuera. Y llegaron siendo novios con prospección de casarse, ¿no? Y me dijeron, bueno, tú lo vas a orientar. Yo los senté a los de ellos. Mira, una de las características que tienen nuestros matrimonios de acá es que acá la comunidad se mete en el matrimonio. ¿Cómo así? Sí. Si ustedes tienen un problema, el problema no es de ustedes dos, es de la comunidad. Porque la comunidad es la que los casa, la comunidad es garante de ese matrimonio y si alguno de los dos se quiere salir de aquí, pues lo metemos hasta donde se pueda. Si alguno de los dos se quiere salir, pues ya ahí es otra cosa, ¿no? Oye, yo les dije eso. No, bueno, nosotros vamos a pensar. Total, se casaron por otro lado y al mes se divorciaron. ¿Ya? Él se fue, emigró y más nunca vino por ella. Y después le dijo, no, es que yo te dejé y tal. Entonces, nos guardamos nosotros, ¿no? Nosotros nos guardamos de ser facturadores de un matrimonio fallido ahí. Porque íbamos a empezar a hacerla. Claro, él estaba en una película muy distinta a la de ella. Entonces cuando ya llegó los momentos, allá tenemos un dicho, decimos, en febrero y en diciembre se conoce al creyente. Porque en febrero son los carnavales y en diciembre las navidades. ¿Ya? Entonces es las celebraciones más fuertes, más que más la gente, pues difícilmente, las que más jalan, las que más jalan. Y es allá donde dice, no, en febrero y en diciembre se conoce al creyente. Ya, simple. Porque si llegó en enero y es de creyente, sabe que en febrero nos vamos de retiro o algo y cero carnaval, ¿no? Pero el que todavía llegó en enero y se da una vuelta por algún evento, ese no es de los nuestros todavía. Y lo mismo para diciembre, ¿no? Porque el tema con diciembre, fíjense ustedes, la Navidad es una fiesta que no es cristiana. Eso quedó patente el año pasado. El año pasado en Nueva York salió un edicto, un acuerdo allí, que prohibían la representación de pesebres en Navidad. ¿Ya? Porque esa no era una fiesta cristiana. ¿Ya? Fíjense tú. Los anglosajones, los nativos americanos son felices adornando con luces, con todos sus colores verdes y rojos, pero ellos no están pensando en Navidad, en el nacimiento de Jesús. Están pensando en su fiesta del invierno, pero ellos no están pensando en Navidad. Lo que pasa es que aquí o en nuestro entorno a veces se han fusionado conceptos españoles con anglosajones en una sola celebración. Por ejemplo, el famoso Santa Claus, ¿ya? En Alemania, en holandés, el Sinterklaas, algo así. Y resulta que el Sinterklaas no es otra cosa que la Befana de Italia. ¿Y quién era la Befana originalmente? Era una bruja. ¿Ya? Era una bruja que venía a llevarse los niños y para no llevárselo le daban cosas. Entonces la figura se invirtió cuando llegó a Holanda y de los holandeses se la trajeron a Estados Unidos, cuando los peregrinos y todo lo demás. Entonces el Sinterklaas pasó a ser Santa Claus. ¿Ya? Por allá hay otra leyenda de San Nicolás, que es de Turquía, que también trataron como de meterla, pero la historia original es el Sinterklaas, que entonces se mete con regalos por las chimeneas y todo lo demás, que antes era la bruja. ¿Ya? Es la Coca-Cola, finalmente, la que utiliza la figura del Sinterklaas para ponerle rojo y blanco de su gaseosa y promocionarlo. Entonces la figura del Santa Claus moderno no es más que una imagen publicitaria de la Coca-Cola, tomando elementos anglosajones antiguos, que no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús. Imagínense. ¿Ya? Entonces, que la gente diga que Jesús nació el 25 de diciembre, pues ¿dónde está eso en la Biblia? Eso no sale en ninguna parte. Pero se dice que
había que poner una fecha. Ajá, pero ¿dónde dice que hay que poner fecha? No hay. No se sabe si fue en verano o en invierno. Es que no se sabe. Mire, les voy a decir, si sacamos un poco de cuenta y nos ponemos un poco matemático, yo pudiera decir que atina a dar como para octubre, septiembre. Ya hay algunas posibles, que no es fácil, que no es posible decir. Fecha exacta es diferente, porque no hay forma de decirlo. Pero que haya nacido en diciembre, no nació. Es imposible. ¿Por qué imposible? Ahí dice el relato que cuando él nació estaban los pastores con las ovejas y resulta que allá es invierno crudo, no va a estar con las ovejas en la medianoche con frío. Imposible, ¿no? Entonces, todos esos hechos lo que hicieron fue que el catolicismo mezclara el nacimiento del sol invicto, que es el 25 de diciembre, ya, que nace el sol invicto. Usted averigüe por ahí en cualquier fuente, ¿qué es 25 de diciembre? Solsticio de invierno. Es el día más brillante del sol. Los romanos adoraban el sol en ese día. Entonces el catolicismo en su lógica sincretista mezcló el culto de Jesús con el culto al sol. Y salió entonces 25 de diciembre, dizque el nacimiento de Jesús. Ya. Y si tú le pones un poco de lógica, se supone que el 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción, que es 8 de diciembre, y tú dices, bueno, pero María parió en 17 días o se echó un año. ¿Ya? Sí, tiene lógica, ¿no? Si el 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción, donde se supone que ella quedó embarazada del Espíritu Santo y todo, ¿cómo es posible que haya parido 25 de diciembre? No tiene lógica. Duró 17 días preñada o un año y 17 días. No se puede, ¿cierto? Entonces, por todos lados se cae esa lógica y te das cuenta que no tiene sentido celebrar la Navidad. ¿Para qué? Si no es una fiesta del Señor. Y dijo allí, estas son mis citas, Levítico 23. Y en Levítico 23 no sale ninguna. Ya. Hasta ahí llegó la historia. Entonces tú ves domingo, Sunday en inglés, Día del Sol. Y en alemán, Sonntag, también Día del Sol. ¿Ya? Entonces en latín, Dominus Dei, el Día del Señor. ¿Cuál Señor? Señor Sol. ¿Ya? Que quisieron ponerle Señor de Biblia es otra cosa. Pero no. Sí es. Entonces el sistema se ha ideado toda una cantidad de cuestiones para sacarnos del entorno realmente bíblico. Y miren todo lo que hemos hablado. Entonces volvamos a las prioridades. Para ir ya resumiendo, que yo sé que ahorita los hermanos se tienen que ir, ¿verdad? Y no se vayan a quedar así como por fuera. Tenemos entonces no idolatría con todo su círculo. Ya saben que hay A, B, C, etc. La no inmoralidad sexual, ya la acabamos de explicar ahora con bastante detalle, ¿cierto? Y el homicidio. ¿Qué pasa? Que una persona que llega a la comunidad tiene que ser instruida en esas tres cosas. Venga acá, usted está llegando hoy, usted sabe dónde está, sí, yo estoy aquí, bueno. Mira, aquí empezamos por esto y por esto. Cuénteme su vida. No, que yo vengo con 3 mujeres. Bueno, ya sabe que las tiene que dejar y quedarse con su esposa y tal, ¿cierto? Les voy a dar otro caso. Es que lo que yo le hablo es de práctica. ¿Cuál de las 3? Su primera esposa, ¿no? Pero mira lo que pasa. No, hablo 3 a la vez, no. Eso se ve mucho. Allá se veía bastante, ya no tanto. La crisis económica ha ayudado a la fidelidad. Sí, no puede mantener las 3 ya, entonces ya. Miren el siguiente caso práctico. Llega una pareja a la comunidad. El muchacho, pues, yo le enseño esto de las 3 cosas de muerte y tal. Y él dice, bueno, te tengo que confesar que yo estoy en adulterio. Vale, ok. ¿Quieres arreglarlo? ¿Quieres pertenecer a la comunidad? Ya sabes que aquí no se recibe eso, ¿no? No, sí, yo quiero. Vamos a ver si quieres. Le dije. ¿Qué vamos a hacer? Le dije, bueno, ahora mismo me vas a acompañar a la tienda, vamos a cambiar el chip del teléfono, ¿ya? Y yo lo recargo y tú le mandas un mensaje a todos tus contactos que has cambiado de número y me desapareces a esa señora de la vista. ¿Me explico? Te voy a dar una semana de plazo para eso. Para que piénsalo y a la otra semana que vengas me dices si vas a ir. A la semana volvió. ¿Cambiaste el chip? ¿Hiciste la actividad, la cuestión? No, que es que mira, que es que ahí está mi trabajo. ¿Pero cuál es el problema?
Manda un mensaje de texto simultáneo, una lista de contactos, y ahí te llega todo el mundo y ya borras ese contacto. Es que ya no puedes seguir ahí, le dije. Ni te puedes seguir viendo ni nada. ¿Tienes hijos con ella? No. No. Bueno, está más fácil todavía. Nada, no lo quiso cambiar. Y dije, mira, vuelve aquí cuando quieras cambiar el chip, ¿oíste? Ni más volvió. ¿Ya? Así le dije, vuelve aquí cuando quieras cambiar el chip. Y ya, sí, algo así o qué sé yo. Y mírate tú, ahí se dio cuenta uno si cambió o iba a cambiar o no iba a cambiar. Y ya, práctico. Es que eso es lo que se tiene que hacer. ¿Me explico? O sea, mira que yo le pregunté, ¿quieres arreglarlo? ¿Te vas a dejar ayudar? ¿Cierto? Entonces, si no va a acceder al procedimiento, porque el procedimiento va tendiente a corregir el problema, ¿no? Mira que yo no lo juzgué, eres un adúltero, aquí no entras ni nada. No, yo no le dije eso. Yo no lo rechacé por adúltero. Yo le dije, bueno, vamos a corregir el problema. ¿Cierto? Pero si ya yo vi que a la 2, a la 3 no estaba haciendo lo que tenía que hacer, hombre, mira, usted no tiene voluntad. Usted no quiere cambiar nada. Venga aquí cuando cambie el chip. Ya. Una cosa pequeña. O sea, era cambiar el número del teléfono. Nada más, para empezar. Es que yo no fui ni tan radical así como que empecemos por ahí, por lo pequeño. ¿Ya? No quiso. Bueno, hasta ahí llegó. Aquí no puede estar, le dije. ¿Qué va a hacer aquí? O sea, si es que no tienes ni voluntad para cambiar eso, no puedes seguir aquí. Y ya. Pasó el tiempo y ni más. Es que ni más me volvió a escribir ni nada. Digo, bueno, yo me siento perfectamente. ¿Por qué? Porque es él el que no se dejó ayudar. ¿Ya ves? Entonces, cuando ya una persona entiende los 3 delitos de muerte que tiene que o evitar o corregir o no hacer, entonces viene el resto de la escritura. Bueno, vamos a empezar a estudiar cada Shabbat una sección del Pentateuco y en esa sección te vas a enterar de los otros mandamientos que hay. Habían 2 formas de leerlo, una anual y otra trienal. Entonces hay algunas comunidades judías que se echan 3 años leyendo el Pentateuco y hay otras que se echan 1 año. Entonces se llama niño espiritual a la persona que no ha terminado de leerse el Pentateuco. ¿Ya? Eso es un niño espiritual. ¿Por qué? Porque no conoce toda la instrucción, ¿no? Conoce algunos pedazos nada más. Por eso tiene que leérsela, preguntar, ir a la comunidad a escuchar la explicación. Cuando ya escucha la explicación, bueno, echemos otra plantilla más. Entonces, cada año nosotros repetimos la misma lectura, pero cada año sale un nuevo aspecto, una nueva enseñanza de eso mismo que estás leyendo. Entonces ya vas aprendiendo el tipo A, el tipo B, el tipo C y 70 caras más si quieres. ¿Me explico? Porque cada vez que lo leas, tu vida o tú han cambiado. Y por ejemplo, los mandamientos están diseñados como si fuese un calendario escolar. Ahí están todas las materias y todos los profesores. Bueno, eso se ve más que todo en la universidad. Yo no sé si aquí en la secundaria es así. Están todas las materias y todos los profesores y tú coges tu horario con el profesor que quieres y de acuerdo al pensum de tu carrera, ¿no? De lo que tú vas a estudiar. Los mandamientos están así. Hay mandamientos que son solo para mujeres. Hay otros que son solo para hombres. Luego viene hombre soltero, mujer soltera. Hombre casado, mujer casada. Hombre con hijo, mujer con hijo. Y van subiendo las capas. Hombre que tiene finca, hombre que no tiene finca. Mujer que tiene finca, mujer que no tiene finca. Cuando tú vas estableciendo todos esos parámetros, tú tienes tu puñado de mandamientos que regulan tu vida. ¿Ya? Entonces, yo estoy soltero, no tengo hijos, no tengo propiedad de finca, no tengo animales. Hay muchos mandamientos que yo estoy exento. Porque ¿con qué los voy a aplicar? Si no. Entonces, suena 613, pero no es que uno solo tenga que guardar 613. Mi configuración actual de mi vida me marca a mí en 80, 100 mandamientos más o menos. ¿Ya? A medida que yo vaya avanzando, creciendo en la vida,
me van saliendo más mandamientos, porque estoy tocando otras áreas de vida que antes no tocaba. Cada vez que yo ponga mi pie en una esfera de vida distinta, ahí enseguida se me abre otro círculo de mandamientos. ¿Sí ves? Si ahora yo me caso, supongamos, enseguida viene todo un cerco de mandamientos a proteger y a salvaguardar esa vida. Si tengo vida de campo con animales y cultivos, se abre otro cerco y así sucesivamente. Por eso es que el Salmo 23 dice, Yanheni b'magelei tzedek. Él me conducirá por círculos de justicia. No dice senda, círculos. Son los círculos, ¿ya? Esferas, anillos. Lo que decía ahorita, cada esfera de la vida es un círculo, ¿no? Tienes un cerco alrededor y eso es lo que se llama círculos de justicia. Entonces, Él me guiará por círculos de justicia. ¿Qué significa justicia? Círculos donde no tiene lugar el mal, el perjuicio, el daño, el deterioro, el detrimento. ¿Sí ves? Entonces, por eso es fundamental saber que estamos pisando en los mismos círculos, que estamos en la misma tónica y de ahí para adelante, pues la bendición es enorme. ¿Ya? Eso es enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que Yehoshua, como se pudieron dar cuenta ahorita, Yehoshua no vino a anular la Torá o los profetas. Él vino ¿qué? A llenarle todavía de más sentido a muchos mandamientos que de pronto te parecían como extraños. Que de pronto antes no los entendía o por la mala enseñanza se había mal entendido. Y Él vino fue a completarles lo que les hacía falta. Miren, eso de que el que se enoja es como que el que mata, eso no estaba tan claro antes. Miren este otro grandioso ejemplo. Otro ejemplo grandioso. Yo cuando leía la Torá en hebreo, mucho antes de llegar a conocer ya lo que el Señor me ha permitido conocer, a mí se me hizo extraño porque el mandamiento dice Ahat ayin tahat ayin. ¿Oíste? Significa ojo en lugar de ojo. A mí me sonaba extraño eso. Entonces en las Biblias ponen ojo por ojo. Está mal. Sí, bueno, entonces no es ojo por ojo. Entonces la gente dice, no, que la ley del talión, ojo por ojo. Entonces algunos que han pensado que eso era así, han pensado que entonces si tú me sacabas un ojo, yo te sacaba el tuyo. Ya. ¿Qué pasó? Primero que en el pueblo judío nunca se entendió así. Lo que más llegaron a decir los rabinos fue que si alguien te causaba un daño, te tenía que pagar la indemnización, ¿ok? El perjuicio que te había causado. De ahí viene la ley de indemnizaciones que hay en todo el mundo. Que si te cortas un dedo, pues te calculan la productividad del dedo y chal. Pero resulta que el dador de la ley, Yehoshua, Jesús, vino acá y le dijo, ¿ustedes no han escuchado que la ley dice ayin tahat ayin? ¿Qué significa eso? Que si el ojo de tu prójimo es malo contra ti, en su lugar tu ojo tiene que ser bueno para con él. Por eso dice ojo en lugar de ojo. En pocas palabras, no devolváis mal por mal. Venced con el bien al mal. Eso es lo que está diciendo. Entonces no es ojo por ojo. Sí, está bien esto de que te tiene que pagar, que tal, pero es que en la dimensión del mandamiento es mucho más enorme. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú metes una demanda contra alguien que te hizo un perjuicio, que te voló una mano o algo, un accidente, y si de pronto la ley se demora o no te da la razón o no te da lo que espera, de repente tú tomas otro tipo de actitudes. Puedes llegar a vengarte o algo por el estilo. ¿Me explico? Y el mandamiento está diseñado para que tú no te vengues. ¿Ya? Porque dice, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Ya? Entonces por eso dice ojo en lugar de ojo. No dice ojo por ojo. O si dice ojo por ojo no es como tú lo entiendes. ¿Ya? Es otro tipo de ojo por ojo. O sea, ojo bueno por ojo malo. ¿Ya? Porque ojo en hebreo se refiere a lo que tú haces externamente. Entonces si alguien hizo algo externamente malo contra ti, tu ojo, tu conducta y tu comportamiento tiene que ser contrariamente bueno. En contra de su mala actitud. ¿Sí?
totalmente distinta la forma de entenderlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que estamos leyendo lo mismo pero entendiendo cosas distintas. ¿Ya? Porque ha influenciado el medio en el que hemos venido. Como estamos en una sociedad competitiva, vengativa, de tal, ¿cierto? Entonces tú lees eso ojo por ojo, dame que yo te doy, ¿cierto? O si me la hiciste, me la pagas. Pero resulta que el mandamiento va en contra de eso. ¿Ya? Y fíjate tú, era enigmático, repito, cuando yo lo leía, sin haber visto cómo lo usó Jesús, a mí se me hacía extraño decir ojo en lugar de ojo. Es que así dice, ojo en lugar de ojo. El traductor es el que le cambia el sentido porque no lo entiende. ¿Ya? Entonces por eso es importante leerlo literal. Por ejemplo, miren este otro caso. En Isaías 11, yo toda la vida había leído allí en hebreo, dice, olerá con el temor de Hashem. Olerá con el temor de Hashem. Yo cuando leía eso en mi grado de entendimiento de hace varios años, no entendía. Se vaya ni Jehu Beyirat Hashem. Para oler. Virijó, dice Virijó. Hasta que una vez hablé con un rabino y le pregunté, rabino, ¿usted qué entiende cuando lee aquí Bejarijó Beyirat Hashem? ¿Se lo hará oler con el temor de Hashem? No, es que ahí nosotros entendemos que cuando el Mesías venga va a oler el temor de Dios en la gente. Y va a saber quién está lejos y quién está cerca, como un perro. Fíjate tú. Pero tú lees en la traducción al castellano y no dice oler por ningún lado. ¿Cierto? Dice, lo hará entender en el temor del Señor. Pero no es entender, es que lo va a olfatear. Como un perro, fíjense ustedes. El perro puede estar a 500 kilómetros de distancia y se guía por el olfato. Allá tenemos esa anécdota, que allá un amigo se quiso deshacer de un perro porque le estaba causando ya problemas y se lo llevó en un carro y bien lejos a otra ciudad y lo dejó botado y se vino. Y cuando quiso al día siguiente estaba el perro acá otra vez. ¿Ya? ¿Cierto? Por el olfato. Increíble. Entonces por eso hay una parte del Evangelio cuando dice que Jesús no tiene necesidad que nadie le dijera, mira que fulano, porque ya él sabía lo que había dentro de cada uno. Entonces hay una historia en el Talmud muy parecida. Dice que iban dos grandes rabinos de la época y llegaron a una casa y había un niñito que tenía olfato y él le dijo, mamá, mira que no han recitado el Shema. Ya. Y se tuvieron que devolver a recitar la oración. Claro, en el contexto de ellos, ¿no? O sea, eso es para ejemplificar que efectivamente sí existía la creencia de que era posible oler el temor del Señor. Y miren que uno acá también dice, oye, aquí huele mal, algo huele mal. Es decir, que estás discerniendo algo, ¿cierto? Caíste en cuenta de algo que los demás no han caído en cuenta. No, algo me huele raro aquí. ¿Ya? Fíjate tú. Puras metáforas, formas de hablar, que si no las entiendes así, vas a pensar otra cosa, ¿cierto? Entonces, como les decía ahorita ya para terminar, ¿a qué cree que vino el Mesías? El Mesías fue para devolvernos a las promesas, ¿ya? Y las promesas comportan su serie de mandamientos en los que tú finalmente vas a experimentar libertad. Por eso dijo, a menos que el Hijo los libertare, no van a ser verdaderamente libres. Porque puede ser que alguien esté dentro de los mandamientos y tal, pero le hace falta ser anclado a la promesa. Y eso solo puede hacer el Mesías. Nadie es libre, ¿verdad?, por su cuenta en mandamientos nada más. Es que necesitas ese plus que solamente Él puede dar, que es liberar tu conciencia de estar anclada o esclavizada. Por eso ahorita decía, ¿no?, libertad de la esclavitud de corrupción. Ya cuando tú recibes ese rayo que le llamo yo, te parte en dos y ya. Lo demás es trabajo de carpintería. ¿Ya? Y fíjense que en hebreo le pusieron un nombre muy bonito al Ruach HaKodesh. Le decimos la Shefa. Shefa es la influencia. ¿Ya? Entonces yo le digo a la gente, ¿ya recibiste Shefa o no tienes Shefa? Simple, ¿no? Y así es como se distingue el mundo. Los que tienen la Shefa y los que no la tienen. ¿Cierto? Entonces, bueno, con esto hemos terminado. Quiero más bien preguntas o inquietudes, comentarios, que creo que es oportuno, ¿no? Hacer un feedback
Dígame. Con lo del divorcio, Ajá. como lo tengo tan está claro que mi yerno no va a volver con mi hija. Claro. Entonces ahora mi hija no se puede casar. No, sí, es que es el que no quiere. Él es el que no quiere. Igual su hija no es creyente, ¿o sí? Sí. Ah, bueno, pero por eso decía, él no es creyente. Si él definitivamente no... Exacto, él no quiere, entonces, además es incrédulo. Porque es que se... No. Es que mire, por eso le voy a decir algo, como dice en el Talmud. Vea, le voy a decir, en el Talmud hay un dicho muy hermoso. En el Talmud dice, el jarrón que tiene una sola moneda es el que más bulla hace. ¿Ya? Si el jarrón está lleno de verdad, no hace bulla. ¿Ya ve? Sí, el jarrón que una sola moneda es el que más hace bulla. Este aparentemente habla que es creyente, hace bulla. Ya, está lleno, no está lleno porque si estuviera lleno no se estuviera divorciando. Yo pienso que él ha sido creyente y es consciente de lo que ha hecho. Lo que se ha dejado engañar por el enemigo. No. Y ha caído. Pero vuelvo y le digo, mire, ¿por qué hablamos de los 3 delitos de muerte? Por eso mismo. Es que por ahí empieza. Si no está eso claro, lo demás no tiene sentido. No tiene sentido. Es más beneficioso decirle incrédulo que creyente. Porque si usted le dice creyente, hasta él se condena más. Usted le tiene que decir, hombre, usted es un gentil y publicano, hermano. Sí, porque es que no puede haber creyente que esté cometiendo adulterio. Es una contradicción. ¿Sí ve? Entonces mejor me dice, usted está afuera. Porque como dice el apóstol Pablo, a los que están afuera, a los que va a juzgar Dios. Quiten a ese perverso entre vosotros. Ya. Así que no se preocupe, pues eso ha sido un divorcio injusto. Su hija pues es exenta de eso y él es el que lleva la culpa. Ella se puede casar de nuevo si quiere y todo, pero bajo esa claridad, ¿no? Por eso es que todo tiene que ser acompañado también, que haya testigos, que haya comunidad por medio, que sepan cómo es la situación. Porque si no, sería pura teoría, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Hay judaísmo una oración que dice, Señor, gracias que no has hecho mujer ni perro? No, lo que pasa es que, de hecho, la bendición realmente dice, bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que no me hiciste mujer. Pero no es porque suene discriminatorio, es porque el hombre tiene más mandamientos. No, yo eso lo entiendo, pero no hay ninguna que diga, No. me has hecho mujer ni perro. No. Poniendo la mujer a la... No, eso no es exageración. Nunca he leído eso. Sí, yo sí. Sí. Wow. No, yo creo que ahí están difamando ya. Ya eso es como difamación del judaísmo, creo yo, ¿no? Está bien y yo sé, y a ver, yo no estoy defendiendo el judaísmo tampoco, ¿no? Pero uno tiene que ser íntegro. Y en ninguna parte he leído yo eso. Así que no, sí, ya por eso terminé, ya estamos a tiempo, ¿verdad? Sí. Vamos a bendecir. Están sobre el tiempo ya. Bueno, de una, hermano, arranque. Pero tampoco... Sí, hebreo. Sí.